Bueno, pues ahora la mesa lleva por título Amor 2.0, porque resulta que si todo esto que nos ha contado el profesor Alonso ya es complicado de por sí, con un cara a cara, ahora resulta que nos hemos dotado de herramientas que nos permiten conectar de diversas formas que no estaban previstas. Hay azafato. Sí, ha ido por agua. Vale. Pero necesitamos una silla, ¿no? Una silla, ¿no? Ahora quitamos otro, damos una vuelta. No, aquí detrás. Son los científicos de mierda. ¿Sabes? Tú no lo sabes. No se ha pillado, Vamos a ver. Soy topólogo. Esto es redondo. Y una vaca es una esfera. Efectivamente. Como una vaca, está como una esfera. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vamos a tener que compartir micros. Pues nada, cuando queráis. Alberto, un segundo si no tenemos otro micro tampoco. Sí, bueno, que lo podemos acompañar. Mira qué bien. Pedro, pégate a mí. Nos amamos. Pégate a mí. Mira, ¿ves cómo nos Qué de quedamos? amor. Me voy a poner celosa. De tríos. Es mentira, Salvador, que es ahí mi hijo. Mismo estoy. Que quiero borrar de lo que aparece ahí, que nos vemos en la Giralda. No vaya a ser que alguien aparezca A las 21:36. a las 21. ¿Por qué lo de las 21:36? ¿Un número primo bonito? Bueno. Ya. Perdonadme un segundo que estaba programando eso que está saliendo ahí detrás. Y ahora mismo estoy con todos vosotros. Bueno, bienvenidos todos a la mesa redonda que posiblemente de forma no totalmente afortunada hemos titulado Amor 2.0 porque se pueden hablar de muchas otras cosas, ¿no? De amores, sentimientos, relaciones, amistades, etcétera, y ver cómo sexo. Sí, seguro. O sea, por eso hemos traído a José para que nos hable de... No por experto en sexo, ¿eh? No. Yo te tenía como tal. Vamos a hablar, pues, de la hiperrealidad y de otros muchos elementos. Tengo que decir que no es obligatorio haber visto la película Her, pero que la génesis de esta charla sí fue esa película, curiosamente, porque unos cuantos nos pareció interesante el tema que trataba y a mí personalmente, incluso como lo trata, y sé que hay muchas discrepancias, es una película que os está muy a favor, os está muy en contra en general, y entonces eso motivó que los organizadores precisamente de Ciencia Just Down nos reuniéramos para hablar durante media hora en Sevilla Web Radio sobre la película y a las 2 horas y media tuvimos que cortar. Creo que ya no quedaban espectadores o oyentes de la emisión, pero nosotros seguíamos ahí hablando y hablando sobre el tema y no hubo forma. Y entonces decidimos, bueno, nos ha quedado muchas cosas en el tintero, vamos a continuar, incluso vamos a continuar con gente que esté formada, no nosotros. Entonces, voy a... bueno, a José Ramón creo que no hace falta presentarlo porque nos acaba de deleitar con su fantástica charla y es evidentemente está... Sube, Carlos, estaba hablando de ti. Paso al otro extremo y Clara Grima, muchos los conocéis, es colaboradora del programa Órbita Laica, es otras muchas cosas, pero yo voy a señalar las cosas que me parecen específicas. Eso es lo primero que vas a decir. Qué sí, triste. porque su faceta de divulgadora ha comentado varias veces en algunos de sus blogs, no sé cuántos tiene, ella tampoco, o en cuántos medios colabora, pero ha comentado varias veces algunos aspectos y hay al menos un par de libros que yo conozca sobre las matemáticas y el amor y los algoritmos que hacen funcionar
pues distintos aspectos de las emparejamientos y de las, bueno, que incluso ya nos contará algo de ello, incluso hay hasta premios Nobel asociados con este tipo de algoritmos. Voy a hacer brevemente la presentación de cada uno y después podemos preguntar a cada. Pedro voy a leer un momento su bio tal como aparece aquí porque me parece, bueno, aparte de que fue el ganador del concurso de narrativa científica del evento Ciencia del año pasado, o sea, fue el ganador, también escribe desde hace tiempo en Jotdown. Os recomiendo encarecidamente que leáis sus entradas en Jotdown de qué hacer si solo puedes hacer una, o sea, ¿cómo es? ¿Qué ver si solo puedes ver una cosa en Roma? Tal, ¿no? Entonces, es un consejo, si vas a Roma y dispones de media hora, ¿qué haces, no? Pues doy una pista. Es una cosa así. Sí, con un agujero arriba donde cae. Tal. En sus textos intenta hacer una traslación conceptual del modelo cuántico a todos los campos de la realidad. En su interpretación, la sociedad occidental y accidental contemporánea no pueden tratarse como un elemento aislable, sino como una máquina borrosa, un agregado yuxtapuesto de capas de conocimiento que forman un superorganismo, la hiperrealidad. Eso es como él se define, ¿de acuerdo? Ya creo que con eso lo digo. Susana Gaitán, en algún sentido, también está cercana en su formación, su currículum a José Ramón, y es profesora de la Universidad de Sevilla y es profesora titular de Fisiología. Y entonces, pero tiene una trayectoria muy destacada en neurobiología, teniendo publicaciones en el campo, en revistas de muy primer orden. Y José, voy a decir en función de qué se le ha invitado aquí. Bueno, José también participó el año pasado de forma exitosa en el concurso del evento Ciencia de Jotdown. No ganó, porque ganó Pedro, pero estuvo cerca. Y nos llamó un poco la atención, nos llamó mucho la atención el texto que presentó. Y el texto que presentó también tiene alguna relación, de alguna forma, con esto que estamos tratando aquí. El título era... Sí, ahora me pilla. Lo copié. Era algo así como... Hostia, vamos, ¿quién tiene internet? Bueno, da igual, pero era... Algo así como cómo creamos mundos, tanto, y comparaba un poquito lo que era la creación de mundos en El Quijote y en Matrix. Exacto. Y en Matrix. Era, o sea, el título creo que recordar que mezclaba al Quijote y a Matrix. Sí. Pero también ya he puesto, como es colaborador de Jotdown, a raíz de eso fue colaborador de Jotdown y ha escrito también un par de entradas muy interesantes sobre sexo virtual, básicamente, ¿no? Donde es un gran experto. O sea, que sí que lo traemos aquí como experto. En la parte virtual, la parte virtual. Bueno, esperemos que no. Entonces, esta es la pequeña presentación de todos y de alguna forma yo creo que podríamos empezar por la hiperrealidad. Y entonces, yo, traducido a mi lenguaje, no en el lenguaje de Pedro, diría lo siguiente, o sea, que es evidente que las nuevas tecnologías han modificado por completo la forma de relacionarse. Y una prueba evidente es esta sala. Una gran mayoría de nosotros nos conocemos gracias a redes sociales, a Internet o a cualquier otro medio. Y es nuestra forma habitual de relacionarnos. Entonces, supongo que a eso nadie le va a sorprender excesivamente. Pero no sé si Pedro quiere comentar algo y los demás también. A partir de ahora todo es abierto. A ver, lo del concepto y la palabra hiperrealidad, el concepto de hiperrealidad es una... no sé exactamente quién lo formula, no sé si es Paul Virilio o Jean Baudrillard, alguno de los filósofos que trabajaban en los 70, en los 80, sobre todo a partir de que Guy Debord en el 67, creo, 66, se edita la Sociedad del Espectáculo. Una cosa que hacéis los científicos, el día que te tengo más cerca y se te ve mucho, es... Poison Ivy. Una cosa que hacéis los científicos es, y que supongo que tiene que ver con la manera que tenemos de intentar entender el mundo, es aislar cosas.
decir, aislar elementos de manera que puedan ser estudiados. Precisamente lo que nos dice, de alguna otra manera, siglos de pensamiento filosófico, es que es muy difícil aislar algo, sino que de alguna otra manera tienes que tomar el modelo lo más parecido a la realidad, es decir, que no parezca al modelo. De alguna otra manera, lo que dice esta gente en los 70 y los 80 es que si la realidad es algo que es esencialmente experiencial, por mucho que Platón desde hacía muchísimo tiempo dijera lo contrario, pero bueno, si la realidad es esencialmente experiencial, en el momento en que aparecen las tecnologías de simulación de la experiencia, la obra de Baudrillard que sale en Matrix, por cierto, si alguien se acuerda, el libro que tiene Neo donde dentro está el disquete es Simulación y Simulacro de Jean Baudrillard. Cuando las nuevas tecnologías de alguna u otra manera son capaces de simular, de imitar la experiencia sensorial, lo que se está produciendo es una simulación de la realidad y un proceso de sustitución. En el momento en el que estamos, ese proceso de sustitución aún no se ha producido, sino que todo aparece entretejido, entremezclado, que es lo que ellos llaman hiperrealidad. Es decir, que la realidad es tanto el hecho de que tú estés aquí como experiencialmente el hecho de que a ti se te vea a través de una pantalla de Skype o que a ti se te conozca a través de un programa de televisión o de una arroba en un Twitter o algo así. Claro, cuando decía Ramón, ¿no? Que el cerebro es la estructura más compleja del universo. No estoy de acuerdo, joder. En realidad la estructura más compleja del universo es la agregación de todos los cerebros, es decir, cualquier constructo social y más un constructo social que tenga muchos siglos de evolución. Entrando en materia, por así decirlo, cuando la realidad la experimentamos, mejor dicho, de manera sensorial, de manera experiencial, es decir, esto es un clásico, ¿no? Tú puedes saber que tu pareja te está siendo infiel. No, puede ser que tu pareja te esté siendo infiel, pero mientras tú no lo sepas, mientras tú no tienes la experiencia sensorial, que te lo digan, que lo veas, tu cerebro y como persona no actúas en consecuencia. Eso pasa con todo, evidentemente. Tú puedes haber ganado un concurso de un coche en la tele, pero hasta que no te lo dicen, el fallo puede haber salido, pero hasta que no te lo dicen. Cuando la tecnología hace que esa experiencia sensorial sea tan parecida o tan asumible o indistinguible de lo que consideramos realidad en la interpretación tradicional, pues efectivamente se produce este concepto de hiperrealidad, que tendría que ver de una manera muy directa, aunque no es exactamente así, pero vaya, de una manera muy directa con lo que estudia José sobre las experiencias del Oculus Rift y de realidad virtual. Yo quisiera preguntar un poco a los dos, digamos, neurobiólogos, a raíz de lo que dice Pedro, ¿se ha estudiado si existen diferencias en el cerebro enamorado? Sí. Que entre parejas o relaciones a través de la vía clásica o de la vía... Yo me imagino que él va a decir lo mismo que digo yo, hay que negar la mayor. Sí, póntelo más cerca, Susana. Entonces hay que ponerlo. Es que esto se activa con la voz. Entonces... A ver, ¿así? Hay que negar la mayor. A ver, para el cerebro, cuando el cerebro utiliza un estímulo, de dónde procede ese estímulo es prácticamente indiferente. O sea, si yo reconozco una cara y asumo que esa cara me es familiar y le tengo afecto o me cae muy mal, da lo mismo que sea mi vecino, el cuñado pesado de Nochebuena, o el malvado de la película, o el guapo de la serie al que sigo continuamente. Para el cerebro va la misma área del cerebro. Y de hecho eso está conectado con lo que él ha contado antes, la gente que se enamora de un famoso y cada uno de nosotros que pensamos que el que nos está hablando nos habla solo a nosotros.
El mundo experiencial para el cerebro depende de los receptores y tiene especificidad de receptor. A él le da igual que sea hiperreal o no. La única realidad que existe es la que ha construido él. Es la única, porque es la única que es capaz de construir. La que ha construido con sus receptores. Perdona además. que te interrumpa, Susana, pero ¿se puede dar un paso más? O sea, estás diciendo que se enamora uno del actor, pero ¿se puede enamorar uno de una imagen virtual creada por Y hace software? todo el constructo a partir de esa imagen. Todo el constructo completamente. Y de hecho le va atribuyendo distintas características asociadas a esa cara de la que te has enamorado, porque básicamente tú construyes eso que llamas personalidad a base del hipocampo, a base de los recuerdos que tú vas construyendo. Típicamente, cuando uno empieza a ver Doctor House y, bueno, tiene una personalidad muy característica, hemos visto toda esta serie, ¿no? Y un buen día te das cuenta que es el padre de Stuart Little. Y algo se rompe dentro de ti, claro, porque no encaja en tu constructo. Los dálmatas. Exactamente. Porque tú has asumido todo eso, si quieres al malote y tal, o sea. Vamos, sí que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo trabajo con modelos, que aquí se ha visto un poco también esas realidades virtuales y explicas a los estudiantes lo que puedes sacar de un modelo, que siempre es, yo digo, es una metáfora. Es algo parecido a la realidad. Pero también les digo, dice, mira, el mejor modelo de un gato es otro gato. Y si es posible, el mismo gato. O sea que en estos procesos estudiamos fenómenos complejos y simplificamos. Entonces yo creo, en el caso real del amor, y es cierto, pero yo creo que nuestras experiencias son multisensoriales y nos afecta el perfume, y nos afecta lo que estamos viendo y el sonido de una voz, y si nos tocamos y si nos saboreamos cuando nos damos un beso. De alguna manera estamos sumando un sentido más. Entonces yo creo que es un proceso que luego el cerebro procesa toda esa información y genera una serie de sentimientos y emociones. Y creo que es así. O sea, que es lo que os digo, modelos, pero la realidad asume o utiliza toda la información disponible en ese momento. Yo quería añadir que me parece, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Susana y bueno, con lo que ha continuado un poquito el doctor Alonso. Y es que añadir un paso más, ¿no? Que como estamos hablando de todo el tema de las relaciones 2.0, por ejemplo, y a distancia, en esos casos en concreto, cuando tú no ves a la persona, cuando tú lo que haces es recibir un texto y demás, la parte que has dicho tú de construir esa realidad es, no digo que es doble de importante, porque obviamente no está cuantificado, pero es importantísimo si nos paramos a pensar que estamos construyendo un modelo de esa persona en base a inferencias que nos estamos imaginando totalmente. Es decir, vemos un texto y nosotros tenemos que ir de alguna forma construyendo a esa persona, porque no la tenemos delante. Y creo que tengo amigos, no diré nombres, ¿no? Que precisamente se han visto un poco en esa situación en la que han conocido a personas y bueno, se han hecho una película enorme sobre esa persona que sinceramente algunos amigos comunes y yo pensábamos que no sabíamos si esa persona era directamente del sexo que él consideraba que era se suponía que era una chica, o si incluso eran varias personas que le estaban haciendo una broma. O sea, lo que digo yo no es broma, pero es que creíamos que era así. Y claro, esto nos da un poquito la idea de la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear una simulación de esa persona que debe haber detrás y llevarnos al punto incluso de engañarnos y hacernos pensar, bueno, si esta chica me dice que es una chica, pues que trabaja en tal sitio, que hace estas cosas, que es de tal aspecto, pues yo al final me lo puedo acabar creyendo sin que esa chica exista. Con lo cual, al final me puedo acabar enamorando de una persona que yo he construido en mi interior, pero que no existe de verdad. Muy bien. No estoy de acuerdo en lo de que no estoy de acuerdo en lo de que no te puedes enamorar perfectamente. Es lo de que no existe. Existir existe. No he dicho que no. Sí, perdón. Existir existe. Y dices, Susana, solo existe en tu cabeza, pero existe. Bueno, eso es lo que he dicho, que solo existe en tu cabeza. Igual. Que no existe. No, he dicho que no existe en la realidad física. ¿Te vale mejor tangible? Vamos a decir realidad tangible para cuando hablemos con Pedro.
Me refería a eso. Conmigo. Yo creo que... Sé preciso. No, es que Sé preciso. no he sido preciso, pero creo que el contexto de la charla daba a entender que cuando yo he dicho que esa persona no era realmente una mujer, la gente ha entendido que me refería a la realidad tangible y empírica. Bueno, pero da un momento, porque es que hay una parte que a lo mejor le puede resultar más sorprendente a más de uno. ¿Efectivamente las matemáticas juegan algo, los algoritmos en todo esto? Creo que sí. Bueno, yo me estaba preguntando hace un momento qué hago yo en la mesa del amor, porque yo del amor, a los niveles que estáis vosotros hablando, no tengo ni idea. Yo de amor estoy enamorada de mucha gente siempre y estaba esperando que me tocara el turno. Bueno, la pregunta era si las matemáticas pueden hacer algo con el amor. Vale. Bueno, mi respuesta, si tuviera un segundo para responderla, es no. Y luego la voy a elaborar un poco. Ahora sí que hay algoritmos, como tú has dicho muy bien al principio, pues en las páginas de contacto estas que de verdad no me estoy pegando el farol, pero no me acuerdo del nombre de ninguna. ¿Alguien aquí usa páginas de contacto? Mythic es una, ¿no? Eso. Pues sí que es verdad que bueno, eso ha existido siempre, ¿no? Había agencias de contacto, algo así se llamaba antes. Lo que pasa que ahora pues no tienes que ir un poco más en la intimidad de tu casa a apuntarte a una cosa de eso. Y efectivamente desde el punto de vista matemático pues sí que hay algoritmos que cada vez son más eficientes en el sentido de que cada vez emparejan mejor las listas de prioridades, ¿no? Te hacen unas preguntas sobre tus preferencias y evidentemente pues luego lo que tienen que hacer es enganchar esas listas de preferencias de forma óptima, ¿no? Y esto es un problema matemático que se llama el problema del matrimonio estable y no tiene nada que ver con lo que estáis pensando, es un problema de matemáticas, de teoría de grafos, un problema que se originó, o que tiene su raíz cuando se empezó a estudiar en serio porque lo tuvieron los americanos y ahí cuando los americanos tienen un problema cuando se empiezan a estudiar con la asignación de universidades, ¿no? De que, ¿sabéis cómo va la asignación de universidades en Estados Unidos? Cada alumno tiene, hay veces que aplica, pero no, solicita una universidad y luego las universidades eligen a los mejores. No una. Bueno, a varias, una lista de preferencias. Luego la universidad también tiene su lista de preferencias y va escogiendo a los mejores alumnos. Entonces encontraron que había un cierto problema en el sistema y es que, pues, no sé, me parece que la primera está Princeton ahora, supongo, ¿no? No lo sé. Bueno, supongamos que Princeton es la primera. Princeton desechaba al alumno, imaginemos, voy a decir números muy cortitos, que elige a 10 y desecha al alumno número 11, porque ya no está entre los 10 primeros, y a la vez Harvard, que es la segunda, Harvard, que es la segunda, ha elegido a 10 que son peores que el 11 que ha desechado Princeton, ¿no? Entonces, Harvard quiere... me ha salido un... Harvard quiere a ese alumno, pero ya no lo puede pillar, porque ya ha cogido a sus 10 alumnos. Y ese alumno prefiere estar en Harvard que en la universidad que le va a tocar, pero no puede. Eso es un problema de matrimonio estable, ¿no? De preferencia. Bueno, pues ese tipo de problemas, que eran en aquel momento no era de amor, sino de escoger bien las universidades, de que las universidades, de que las listas de preferencias de universidades y de buenos alumnos, pues en algún sentido lo hicieran de forma óptima, de lo mejor posible, es una de las técnicas, lo que se llama el problema de matrimonio estable, lo resolvieron Gale y Shapley, y no me acuerdo en qué año, y en el 2012, pues sí, como tú bien has dicho, tuvo un Nobel, un premio Nobel de Economía, porque los matemáticos no tenemos Nobel, y entonces tenemos que hacer algunas pirulas para poder ir a Suecia. Entonces, un premio Nobel de Economía con este criterio de asignación, digamos, para los mercados económicos. Vale, pues con este tipo de cosas se hacen, como digo, emparejamientos también óptimos en las páginas de contacto, ¿no? De buscar las preferencias, ordenar por preferencias y asignarte personas que van a ser óptimas para ti en función de las preferencias, ¿no? Luego tienes que verlo, supongo, ¿no? Yo no he estado nunca en una página de contacto, de verdad, lo prometo. Pero una amiga mía, que luego te tienes que ver. El caso es que eso es lo que dicen las matemáticas, ¿no? Que cada vez, además estos algoritmos cada vez son mejores, se refinan más, cada vez tenemos más potencia de computación. Pero mi teoría, ya mía personal, es que no sirve para nada, porque nada, esto es mío personal, ¿eh? Creo que nada de lo que tú pongas en una página de contacto al final tiene que ver con el amor, porque como tú has dicho, a lo mejor entras y en un bar y hay una mirada de alguien que en una página de contacto no hubiera dado ni una contigo, que ningún algoritmo hubiera emparejado contigo,
y que es el gran amor de tu vida, ¿no? O sea, no. La respuesta es no. Quería preguntarte, ya que estás precisamente hablando de eso, y justo con la conclusión con la que has acabado, y es que, ya has respondido un poquito, pero ¿crees que realmente ese tipo de páginas rompen un poquito lo que sería lo aleatorio, ¿no? A la hora de decir, hay personas que a lo mejor dicen, no hubiera pensado que en la vida hubieran estado juntos y míralo, y llevan 30 años, ¿no? Y eso puede romper un poquito este tipo de algoritmos, o lo contemplan un punto de decir, ahora vamos a mezclar este con este. No, deja una cierta aleatoriedad, pero básicamente empareja gente con los mismos, deja una cierta aleatoriedad siempre, pero empareja gente con los mismos intereses y tal, casi siempre. Y, o sea, tú dices el algoritmo, pero luego supongo que la persona en cuestión, aparte de la página de contacto, saldrá a la calle o lo que sea, ¿no? Claro. Hay gente, no sé, mi amiga sale a la calle, pero básicamente lo que hace eso es emparejar. O sea, yo también te digo que hay cosas que, o sea, que digo, yo no me voy a enamorar de nadie que, o sea, o el hecho de que tú tengas conmigo en común, aparte de que seas momón y todas esas cosas, muchas cosas no me va a hacer que me enamore de ti. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay muchas cosas que si yo tuviera que tener una página de contacto, sí pondría, esto no va a ocurrir. Pero también me equivocaría. O sea, yo digo, yo si me preguntan, digo, yo nunca voy a estar con alguien que no sea ateo. O sea, de entrada no. Pero, pero básico para mí. O sea, yo digo, es que no puedo estar con alguien que no sea tan ateo como yo o más. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Más. Pensábamos que eras matemáticas, ¿no? Mateo, no. No, es buleado. Yo siempre lo digo, pero digo, mira, a lo mejor me veo un día salir de la misa de 12, yo qué sé, porque me he enamorado locamente. Lo veo durillo, ¿no? O sea, yo creo que más que ahí, en esa lista de contactos, que también tienes, ¿no? Que eso sí funcionan creo que podrían funcionar más, pero tampoco, ¿no? Yo nunca voy a estar con nadie del Betis, nunca voy a estar con alguien que crea en el Reiki. ¿Del Betis por qué no? Bueno, lo del Betis me lo he inventado para que no se notara que estaba hablando de mí misma. Nunca voy a estar con alguien que haga Reiki, que crea que le sientan mal las ondas electromagnéticas o que crea en cualquier tipo de cosa, ¿no? Yo creo que eso sí funcionaría, pero tampoco descarto que acabe haciendo Reiki. Creo que no, ¿eh? Es que aquí hay dos cosas simultáneamente. Primero, rompe con la aleatoriedad. Es que eso es una idea falsa. Esto de que el amor surge, viene, Cupido y ya está, no funciona así ni siquiera en el entorno, digamos, habitual. De hecho, es el dicho de las abuelas del roce es el cariño. Cuando tú miras la procedencia de la mayor parte de las parejas que son mayoritariamente estables, se han producido en un entorno conocido. Cuando trabajan en el mismo sitio o estudian en el mismo sitio o van a oír el mismo tipo de música, como decía antes el compañero. ¿Por qué parcialmente funcionaría este sistema de algoritmos? Pues porque busca esas similitudes. Eso de los contrarios se atraen es mentira. Al final lo único que haces es, bueno, a lo mejor discutir un rato y como la adrenalina está ahí asumiendo sus retos y eso, pero como no busques el punto de encuentro, que es lo que funciona en el algoritmo, el sistema decae cuando empiezan a caer los niveles de serotonina, como muy bien has descrito. Con lo cual, al final, lo que ha hecho es cambiar, si quieres, los límites del entorno ambiental donde el grupo de primates que llamamos especie humana habitualmente interacciona entre ellos. Ahora charlamos a través de, iba a decir Facebook porque yo soy mayor, no, Twitter, o lo que sea, ¿no? Pero sí, es que yo llegué a conocer cabinas telefónicas, soy muy, muy mayor. Bueno, pues... Luego me cuenta que eso de cabina telefónica, que quedaba ahí en una cabina telefónica. Eso sí que el roce hace cariño, ¿no? Hacíamos cola para llamar, claro. Me había hecho ilusiones, perdón. Sí. Total. Es mentira, Salvador. También era una amiga. Bueno, pues eso, entonces como tienes un entorno en el que se producen, claro, tú trabajas en una determinada cosa, tú tienes una forma de trabajar parecida y tienes una formación parecida y un entorno parecido y terminas con esa persona con la que tienes un contacto. El algoritmo lo que ha hecho es optimizar eso y si quieres a lo mejor nos hace ganar tiempo, pues vale, lo que tú dices, lo de ninguna manera, porque el de ninguna manera va a dar la cara después. Y entonces cuando los niveles, el enamorado no lo nota, pero se ha vuelto idiota y en algún momento la corteza prefrontal va a recuperar su autonomía y va a decir, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Vale? Realmente lo que hacen no es optimizarlo, sino cambiar el... No, yo estaba pensando que el algoritmo lo que hace no es optimizarlo, sino cambiar ampliar la ampliación del campo de batalla, ¿no? De W. Es decir, como no vamos a un bar,
y ese bar es nuestra condición de contorno inicial, porque está la misma música, porque es un bar donde todas las fiestas del Betis, o porque en realidad lo que te hace es cambiar esa condición de contorno. Pero de alguna manera, el otro día leí en un artículo en Gawker que hablaba precisamente de, bueno, yo siempre he dicho que si fuera una persona lista y tuviese dinero, o dinero, yo habría metido dinero, nunca mejor dicho, al principio de alguna de estas páginas, la que está más posicionada es Mythic, en fin, la Promatch y tal, o cualquiera de estas, porque de alguna manera, Es que no sé. porque de alguna, no estaba diciendo que es que nací cuando era pequeño y se hizo la luz. No, decía que lo de los algoritmos realmente no tiene tanto, no es tanto optimizar, sino ampliar el radio de acción, que es simular nuevamente lo que sería ese bar, ese contorno donde escuchamos la misma música o todos somos del Betis. Lo gracioso es que no está verdaderamente optimizado. O sea, el otro día leí un artículo en Gawker que hablaba de esto, ¿no? De cómo funcionaban estadísticamente las páginas de contactos. Lo hice para prepararme esto, ¿no? Y hablaba de que el porcentaje de parejas estables o de matrimonios estables que se formaban, teniendo en cuenta que estas páginas de contactos online llevan funcionando, digamos, con están bastante consolidadas desde hace unos 7, 8 años, ¿no? Era exactamente el mismo porcentaje que de encuentros fuera de esta circunstancia, es decir, en ese bar, en esa discoteca, donde sea, ¿no? Y precisamente lo que decía eso, ¿no? Me gustaría meter dinero porque dentro de... Pero ahí podríamos aplicar estadística bayesiana. O sea, si los que acceden a esas páginas son la gente que no ha conseguido tener relaciones en bares o en otros medios, o sea, los que tienen un porcentaje de fracaso del 100% en los medios tradicionales y ahora en estos medios consiguen el mismo porcentaje de éxito que los que eran exitosos anteriormente, ¿o no es así? Es que no funciona así. Por eso decía lo de meter dinero en alguna empresa de estas. Ahora ya bien sean páginas de contactos o bien sean redes sociales o sistemas de conexión, digamos, contemporáneo, desde Twitter, Messenger, Cabinas telefónicas. Cabinas telefónicas, mensajeras epistolares, da igual, en realidad los métodos de conocer gente no funcionan así. No es que yo he fracasado fuera y por tanto entro ahí. No, es que esa va a ser la manera única y de aquí a relativamente poco tiempo esa va a ser, insisto, la manera única en la cual va a tener la gente, pero sencillamente porque han nacido, porque son verdaderos nativos de esa circunstancia. Dice, yo, que soy un señor viejo, mi pareja la conozco a través de Twitter. Yo a mi pareja la conozco por Twitter. Perdón, es que yo creo que las redes sociales son mejores que las páginas de contacto. Yo creo que son iguales. No. Creo que tienen... Bueno, pues yo creo que... Perdóname. No digo que sean mejores o peores. Pedro Clara. Que son iguales. Pedro Clara. No, creo que las redes... Clara. Hola. No, yo Hola. creo que José Ramón quería Sí. hablar, yo lo quería Hola. escuchar. Gracias por dejar participar al público, pero El tema de la mandanga. ¿tenéis unas copas pagadas en el bar? Salís, que vamos a hablar entre nosotros. Oye, ¿Perdón? ¿qué? No, pero espera. No, pero hombre, es que nos tenemos que ir ya, ¿eh? Un segundo, no. Permíteme, vamos a ver. José Ramón tiene un momento la palabra porque quería decir eso y ahora vamos a dar entrada a la sala y si no después también vamos a cambiar un poco ligeramente la temática. Vale, era un poco por complicar la historia, es simplemente un dato estadístico. Sabéis que hay países, el dato es de la India, donde hay matrimonios por amor y matrimonios concertados por las familias. Y el aspecto para enredar en esta mesa redonda es que los matrimonios concertados, donde están hechos con la racionalidad, sobre todo de los padres,
son más estables y duran más que los matrimonios generados por amor, cosa que yo creo que tampoco nos sorprende a ninguno con la corteza prefrontal desactivada, pero bueno, que era un poco en este sentido de lo que estábamos hablando, de esos conocimientos y nada, solamente. Bueno, pero una cosa es matrimonio estable y otro es amor, ¿no? Quiero decir, Sí. que yo conozco matrimonios estables, yo no, pero una amiga mía sí, que llevan años juntos, básicamente porque no se ven, no conviven. O sea, casi tienen un apartamento uno dentro de la casa. ¿Eso es un matrimonio estable? No, o sea, yo tengo una experiencia... Que se alegren al verse, Sí. que sonríen cuando llegue la hora de que el otro se acerca a casa, que escuche sus pasos por la escalera y todavía le da la cosita esta que yo le llamo mariposa y tú has dicho que es... Falta de riego. Eso no es... Sí, yo tengo una experiencia que es en un restaurante que había una pareja, él estaba muy impedido y la mujer le estaba dando con la cuchara la comida, ¿no? Y digo, qué preciosidad, ¿no? Si llegar a esa edad y me levanté a no sé qué y cuando pasé ya le está diciendo, abre la boca, cabrón. Matrimonio estable. Enrique, Con amor, ¿eh? El Fari, por favor. Que, bueno, yo quiero hacer una precisión, que en las páginas de contacto lo que hacen es, conforme van llegando, te van mandando, mira, esta es compatible contigo, porque nadie te asegura nada, pero aparte de eso, a mí lo que me interesa de esto es un aspecto que está relacionado creo que con todo el mundo, porque con los avances que hay ahora con la simulación y con lo que se están haciendo los modelos matemáticos de la realidad y todo esto, y la realidad virtual, yo creo que, y con la dependencia adictiva que nos genera el amor, ¿no será mucho más fácil enamorarse en un mundo virtual y eso va a hacer difícil que nos enamoremos en el mundo real con lo que conlleva de pérdida de reproducción? No, o sea, ya al hecho de reproducirnos. En el caso de una máquina, por ejemplo, uy, No. ¿eres tú o soy yo? Creo que somos nosotros. Pero lo que me refiero es, si yo soy capaz de crear una realidad virtual que me satisface evitándome cualquier riesgo, yo puedo controlar todos los parámetros de eso y me aseguro el éxito, eso no va a crear una dependencia aún mayor, ¿no? ¿No creéis? No, yo creo que no. Al final trasladas lo mismo. Hay un caso que es en Second Life, donde hay una mujer que asesina al avatar de su marido porque estaba siendo muy cariñoso con el avatar de otra señora. Entonces, o sea, al final, os lo digo, nos trasladamos de una dimensión a otra, pero seguimos siendo los mismos, pienso. vale, yo quisiera ahora plantear un pequeño paso, no sé si más adelante o un poco más atrás, ¿no? Y es algo que José ha explorado, que es la realidad asociada al sexo virtual. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco en cuáles son las ventajas y los inconvenientes del sexo virtual. No, pero supongo que la ventaja es que puedes desconectar al otro en cualquier momento. No, pero a ver, el tema del sexo virtual supongo que viene un poquito a partir del artículo que escribí, porque bueno, yo trabajo en un laboratorio de realidad virtual y me interesaba conocer un poquito pues cómo puede llegar a funcionar, ¿no? en nuestro tipo de relaciones, digamos, de contacto, ¿no? Porque estamos hablando de amor y a fin de cuentas podemos decir, bueno, puedo tener una relación de amor con una persona y no tengo que tener sexo con ella, ¿no? Pero en cambio, lo que es la idea del sexo virtual, ¿no? Es muy llamativa y supongo que también está moviendo mucho dinero, en primer lugar porque el sexo y el porno en general pues, mueven muchísimo dinero, ¿no? Pero claro, supongo que habréis ido viendo, ¿no? Que por ejemplo el Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Que compró Oculus y demás, todo va un poco dirigido a precisamente pues, el ir incorporando la realidad virtual a lo que son las redes sociales y demás. Pero claro, también está el hecho de vamos a intentar dar ese pasito más. Al final, pues una realidad virtual que solo tengamos un visor, típicas gafas estas que veis, al final solo vamos a poder ver, vamos a poder escuchar, pero claro, no podemos toquetear, ¿no? Por decirlo así. Y ya se están diseñando bastantes dispositivos que van un poquito en esa línea, ¿no? En la posibilidad de decir, bueno, el día de mañana yo me pongo ahí un dispositivo, sea el cual sea, ¿no? Otra persona, y aquí está también lo divertido, o no tanto, que puede ser una persona real o no, porque puede ser una inteligencia artificial que esté generada simplemente pues, en base a nuestros intereses para darnos más placer, ¿no?
pues podremos sentir esa sensación de estar haciendo el amor o no tener por qué haber amor de por medio, simplemente tener sexo con esa persona y nos puede llegar a satisfacer como mínimo a nivel, vamos a decir, físico, de la misma forma. Claro, eso yo, dándole un poquito de vueltas al asunto, también decía, ojo, cuidadito con esto, porque son distintos problemas que pueden llegar a generar. Uno, y ya lo comentaban en el artículo, está el hecho de que estén, digamos, tus movimientos por ahí pasando por la web. Es una tontería, pero bueno, una persona puede acabar, para decirlo así feo, pero follando con nosotros sin nosotros saberlo, porque digamos que le hemos regalado nuestros movimientos pélvicos, por decirlo así, ¿no? Y esto es así, ¿no? Igual que también podemos crear nuestro propio avatar, porque esto en el laboratorio a día de hoy ya lo hacemos, tenemos nuestros propios avatares, yo tengo mi avatar con mis tatuajes y mi calva y todo esto. Y claro, ese avatar puede alguien cogerlo y decir, pues mira, ahora te voy a poner mirando para Cuenca. Y tú sin saberlo, ¿no? Y eso como mínimo es un poco inquietante, ¿no? Imaginarte en esa tesitura, ¿no? Pero por otro lado también está el hecho de decir, oye, que me puedo llegar a sentir más placer, y esto es algo que ya en el mundo analógico ya sucede, ¿no? La típica broma esta de la pareja que la mujer está más contenta con el vibrador que con su marido, ¿no? Imagínate cuando ese vibrador tenga el aspecto de un mulato de 2 metros y sepa tocarte como nadie y aparte, bueno, a un ritmo endiablado, ¿no? Pues claro, igual el marido dirá, esta está todo el día conectada y no sé qué está haciendo, ¿no? Y la otra dirá, no, mirando los correos. Hay varias preguntas en Twitter y no sé si gente en la sala tiene... Ángel. Yo tengo una pregunta del orden fisiológico. He leído que hay como un estado previo al enamoramiento en el que está como el cuerpo predispuesto a enamorarse cada 4 o 7 años, que no puede ser continuo, no puede ser cada 6 meses. ¿No? Bueno, ¿Eso es así o...? Bueno, yo que hablé experto. Sí, No me pregunté. Pero eso es porque no son 4 o 7 años, son la frontera de la programación, de la programación endocrina. ¿Que no está en su sitio? Solo se activa ¿Así? con la voz. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Es que me resulta rarísimo hablar con algo tan cerca de la boca. No, bueno, Perdón. tenemos, Vale. Susana, que imaginarnos virtualmente a nuestro interlocutor justo delante nuestra y hablamos así al micrófono. Pero que el micro no es parte de ello, ¿eh? Perdón. Una amiga. Bueno, eso con lo que está asociado es con la programación endocrina. Las hormonas están programadas para expresarse en una mayor o menor cantidad dependiendo del estado reproductivo en el que nos encontramos. Si se alcanza la madurez reproductiva, se mantiene durante un cierto tiempo y luego se pierde. Claro, esos niveles circulantes de hormonas incluyen a mi molécula favorita, que como la suya supongo es la oxitocina, que varía efectivamente en los distintos ciclos en los que nos encontramos cada uno de nosotros. Y claro, eso nos hace susceptibles a... Pero eso vale para enamorarse y para cualquier cosa. Si, por ejemplo, el ejemplo este típico que siempre sale en la prensa de la gatita que está amamantando a un perrito, está asociado a que esos niveles muy altos de oxitocina de la gatita recién parida le hace que sea mucho más afectiva y más vulnerable a la hora de generar esa protección. Claro, efectivamente, en ese proceso hay unos periodos en los que es más fácil que te enamores. De hecho, eso nos llevaría a deducir si la especie humana es monógama, que quieren que les diga, la verdad es que somos una especie de monogamia sucesiva. Lo más que ocurre en esos amores larguísimos es que la gente se va enamorando muchas veces de la misma persona en distintas fases de su vida, ¿no? No es el amor para siempre, sino ciclos distintos en los que encajamos en esa mezcla bioquímica que corre por nuestras venas. No sé si estamos más o menos de acuerdo. ¿Alguien más de la sala? Bueno, me formulan repetidas veces una pregunta por Twitter, que es la siguiente. ¿Es posible realmente que se dé en la actualidad o en un futuro próximo la película Her? Esto significa que una persona se enamore de un programa que sabe que no hay un humano físicamente detrás y que acabe
perdidamente enamorada? Para mí el problema aquí es cómo hacemos la pregunta. Es decir, ¿qué definimos por estar enamorado? Porque si por estar enamorado es ver una resonancia magnética en la que determinados centros neurales se han activado, es que eso ya ha pasado. ¿Cuántas de las presentes no han tenido un póster enorme en su habitación con 15 o 16 años y estaba completamente enamorada de ese póster? De Rafa Gordillo. ¿Qué? En mi caso. De Rafa Gordillo, en mi caso. Es casi peor que la de la cabina. Ya No, en serio. Menos mal que los deseos de juventud no se cumplen si no estoy casada ahora con Rafa Gordillo, que no pasa nada, ¿no? Claro, añade a esto... Efectivamente, de la espinilla de Rafa Gordillo. Perdón, sigue. Es que me la he añade a recordado. esto que el programa lo que hace es que va adaptando a tus necesidades la respuesta. Si un software que sea personalizable y que tú vayas adaptando, pues va a hacer que efectivamente tú le pongas la cara de Brad Pitt, el talento musical de Bruce Springsteen, que tenga además esa capacidad que tenía, que mostraba el compañero antes de los Clinton, de hablarte solo a ti todo el rato, no se enfada, no se cansa, no discute, vaya, como si fuera un coche que te hace siempre Llega caso, tarde. ¿no? Claro. Eso es lo que decía Kiki antes, que en realidad el problema, entre comillas, problema, porque yo no lo veo ningún problema, pero vaya, el problema que... La producción. Exactamente. Y es a donde voy, pero porque son amores distintos, claro. Tú vas a satisfacer esa parte de tu compañero, tu compañera estupendo que hace todo lo que tú quieres para ti. Pero tu cerebro está diseñado para que el reloj biológico en determinado momento se ponga en marcha, tic-tac, tic-tac, y entonces te resulta atractivo reproducirte, porque la especie ha buscado resortes para que eso funcione. Y entonces, pues necesitas tocarlo, olerlo, que esté en tu proximidad y que sean tus cachorros y no los de otros. Y Vale, entonces ya aquí sí estamos marcando una diferencia. Tu opinión es que sí se puede empezar, pero que después en algún momento dado salta un reloj biológico que te dice que necesitas reproducirte. Creo que José, Pero podemos llegar al punto de que vaya a buscar semen en un banco, es decir, quiero un semen, no sé, ya si puedes empezar y inseminarte si eres un... Lo malo es que sea un tío, claro. Pero si llegamos a eso, que tú tienes ahí una imagen, como en el caso de Her, y yo me enamoro de una inteligencia artificial y tal, y yo voy y vas y te venden también, el mismo que te ha vendido la inteligencia artificial, te vende el semen que saldría de esa inteligencia artificial, que evidentemente ha salido de un estudiante, como muy bien ha dicho Alonso, que son baratos y tal, y que tú te llegues a creer que, o sea, que te lo vendan así, ¿no? Y no hace falta ni siquiera ni... Vamos, digo yo, no estoy yo a favor de eso, pero que si nos ponemos a exagerar, ¿por qué no te puedes creer que ese hijo que llevas en tus entrañas sale de esa inteligencia artificial? ¿Y toda la gente que adopta hijos? No, digo por lo que decía Susana de que necesita saber que es su cachorro y con... Ya, y la gente que adopta hijos no está sabiendo que es su cachorro y esto es... Sí. Bueno, pero entonces es tu cachorro ambientalmente, pero es tu cachorro ambiental. Puede ser exactamente igual de esa manera. No es tu cachorro genético. Te vendo el semen que generaría, o el óvulo que generaría... No, José quiere aportar algo a esto y después tenemos aquí alguna pregunta en la sala. Sí, no, simplemente como ha salido el tema de la película de Her, que yo pensando un poquito sobre la peli, ¿no? Una vez la vi, a mí no me intrigaba tanto, supongo por lo que ha comentado Susana, ¿no? Que en cierta forma pues ya sucede pues que con esa imagen de... Gracias, Luisma. Te amo. Pues decía, ya sucede pues con esa imagen que tenemos del póster y demás, ya nos enamoramos de alguien que no existe en la realidad empírica, pero a mí me intrigaba mucho más la idea de pensar el día en el que pudiéramos llegar a decir o considerar que una inteligencia artificial se ha enamorado de un ser humano. Entonces, claro, desde la punta... Ya, ¿en qué estaba pensando? Desde el punto de vista de los neurobiólogos, ¿no? Me ha parecido interesante, ¿no? La idea de que lo estamos asociando siempre a oxitocinas y demás. Entonces, vista esta idea, podemos decir que no podremos decir nunca que una inteligencia artificial se puede enamorar porque no tiene esos fundamentos biológicos, esa generación de oxitocina y demás, o podremos como mínimo considerar, se ha enamorado, claro, estamos pensando ahora de cómo considerar que una inteligencia artificial se enamora, ¿no? Pero ¿podríamos de alguna forma trazar ese paralelismo? ¿O? No, ya estamos en la ciencia ficción, pero es que esto es muy chulo también. Yo por mi parte creo que, por ejemplo, que una de las
de los atractivos para nosotros son los fallos. O sea, os pongo ahí un ejemplo muy claro que es la memoria. Cualquier cacharro de estos que usamos almacena millones de números seguidos y los repite sin ningún problema. Nosotros no podemos. Nuestra memoria se basa en el olvido y se basa en el error. Y yo creo que un sistema que fuese perfecto nos aburriría de alguna manera. Yo creo que un proceso que funcionase tan bien, yo creo que parte de la relación de pareja es ese reto de tener que volver a conquistar, de tener que volver a seducir, de los miedos de que se aleje, de que tú... O sea, somos así y creo que no nos gustaría el tener el robot perfecto, ¿no? Pero igual se haría ese robot perfecto con imperfecciones. Vamos a dejar un momento la palabra, ¿sí? A tenor sobre la anécdota que se contó antes. En mi caso, yo conozco a una amiga que, por ejemplo, conoció a un supuesto chico por las redes sociales. El chico le estuvo mandando fotos y todo esto. Era un chico entre comillas, guapísimo. Esta mujer se quedó totalmente enamorada de él. Bueno, el chico resultó ser una mujer. Ella es heterosexual, que realmente, pues, pero la cosa es que estas dos mujeres después han continuado juntas como pareja. Ay, qué bonito. Perdón. Y entonces la cosa es esa disonancia entre de quién, la imagen que teníamos de quien nos enamoramos y de quien realmente nos hemos enamorado puede causar. ¿Creéis que puede causar a la larga un perjuicio? Y no solo eso, sino el exceso de intelectualización del amor, como se ha comentado por ahí en Twitter. Habéis dicho que al final tiene que haber un contacto. Pero, ¿y si ese contacto se produce y no se produce en las condiciones que se querría? O sea, tenemos ahora que el contacto no es con un hombre, es con una mujer, sino... ¿Qué efectos podría tener eso? ¿Algún comentario? Es que no veo absolutamente, primero que no veo ninguna pregunta, pero en el último caso es que no veo absolutamente nada realmente reseñable en el ejemplo que pones. Es decir, se necesita el contacto físico por lo de, en fin, notar que son tus cachorros y todo eso. Bueno, también se simulará. De alguna otra manera, a mí no, pero al ser humano al final le acaba dando igual que eso no sea una realidad empírica mientras sea una realidad perceptiva. La realidad perceptiva del ejemplo que pones es que es una mujer. Luego resulta que la realidad es que es un hombre. Luego la realidad empírica resulta que es una mujer. Pero a ella le da igual. Es decir, no veo que sea perjudicial o no más perjudicial que cualquier otra circunstancia. Es decir, el hecho de que a ti te gusta una mujer o un hombre al principio y 2 años después, o 2 días después, o 20 años después, ya no te gusta. ¿Por qué? Porque no has superado esos 7 años o 4 años tal, o por lo que sea, ¿no? No veo realmente ninguna. Igual que lo que decía José, ¿no? Hay un cambio de tendencia sexual, no es lo mismo, ¿no? La verdad es que sí que hay algo más reseñable que en el hecho de que yo me desenamore, ¿no? Pero es una tendencia. También podemos tener en cuenta un poco como... Bueno, un cambio de tendencia o una ampliación de tendencia, ¿eh? Bueno, no, sí. No hay que... El amor 2.0 como una homogeneización sexual en cuanto a que se pueden llegar a dar incluso más en casos de bisexualidad. Al comenzar el amor con algo puramente intelectual y ya retrotraerse a la imagen. No sé. Sí, bueno, en realidad todo esto es lo que se está planteando, ¿no? Que el amor 2.0, yo la conclusión que saco de lo que me han dicho es que de alguna forma lo estamos reinventando todo para dejarlo más o menos igual que estaba. Entonces yo planteaba una pregunta que propongo que me respondan casi con un monosílabo para terminar esta mesa, que es las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarse, ha hecho que se mejore las posibilidades del amor, empeorarlo o es absolutamente indiferente. Yo lo veo positivo.
Yo creo que es simplemente adaptativo a la nueva situación en la que vivimos. Entonces dices que es positivo. Lo mejora y lo amplía, claro, evidentemente. Yo creo que es absolutamente indiferente o independiente lo que hemos dicho, ¿no? Ampliación del campo de batalla. Yo creo que es positivo, o sea, porque te amplía el catálogo. A tu amiga. Mi amiga. No, pero luego la interacción para mí me gusta todavía más la de esa con olores y cosas, ¿no? Sí, eso es pero creo que claro que te permite conocer a gente. Yo he conocido a mucha gente muy, muy interesante, otras no tanto, gracias a las redes sociales que de otra forma nunca hubiera conocido. Es una reflexión muy interesante, eso que se decía antes, ¿no? El amor de tu vida a lo mejor está en Sebastopol, ¿no? Pues ahora la puedes conocer. En realidad todo es mentira. El amor de tu vida son 17 cada ciclo de estos, ¿no? De hecho, de la Pero oxitocina. existe esa. A ver si te puede enamorar de mí, Sebastopol. Bueno, pues yo creo que lo concluimos aquí porque ya vamos muy pasados de tiempo y al menos a mí me ha parecido muy, muy interesante todas las aportaciones y parece ser que la conclusión es pues que hay que enamorarse. Que hay que enamorarse, que salgáis ahí fuera, bien a las redes o bien al bar ahora mismo a tomar un café y tenemos un cuarto de hora para ello y aprovechad durante ese cuarto de hora para enamoraros, por favor. Y nos tocamos en Twitter, ¿no?